Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Saludos, muy buenos días, Dios me les bendice. Gracias a Dios por permitirnos una vez más estar acompañándoles a todos y cada uno de ustedes a través de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Recuerden, conectados a Jesús, conectados a Cristo, a su palabra, a las 5 solas. Bien, recuerden también que nosotros estamos al aire todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 7:50 de la mañana, para la gloria y honra de nuestro Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bienvenidos. Aquí en la cabina de Dinámica 92.9 FM estamos listos para iniciar este caminar que nos acerca al Señor. Vamos a la oración, nos conecta. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque vemos tu fidelidad, tu amor con nosotros, aunque somos pecadores. Tu Hijo Jesucristo nos ha redimido. Y además de eso, Señor, como si fuera poco, como si fuera algo adicional, hemos recibido también bendiciones para esta vida terrenal, temporal. Así que, Señor, estamos muy agradecidos por su gracia, por su bondad, por su dirección, por su provisión. Porque, Señor, sea lo que sea, tú eres nuestro Dios, tú estás con nosotros, no estamos solos y tú nos amparas. Así que por eso te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias Señor. Para todos ustedes, para todos los que están en esta mañana conectados al camino, es momento de compartirles una frase, una reflexión. Todo lo que la iglesia logra colectivamente y lo que los creyentes hacen individualmente es en realidad la obra de Dios. Amados hermanos, al examinar la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, recordemos en última instancia que es la historia de Dios obrando por medio de su pueblo para enviar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esta obra continúa hoy, pues Cristo bendice a su iglesia con el Espíritu Santo para que podamos hacer discípulos de todas las naciones. Así que no olvidemos todo lo bueno que la iglesia logra colectivamente y lo que los creyentes hacen individualmente es en realidad la obra de Dios. Hasta aquí una frase, una reflexión. Iniciamos de inmediato la sección Grandes Temas. Hoy estaremos conversando sobre Evangelios y Hechos. Nuestro invitado, el hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano con sede en Barquisimeto. Alejandro, gracias una vez más, damos a nuestro Señor por tenerte acá en la cabina de Dinámica 92.9 FM. Bienvenido. Gracias, hermano, gracias al Señor por todas sus oportunidades, gracias a los que nos escuchan. Bien, Alejandro, luego vamos a hacer la invitación, pero quisiera comenzar con este tema que va a ser algo breve, porque después vamos a ir al punto focal y explicar las razones por las cuales te hemos invitado a conversar sobre el mismo, Evangelios y Hechos. Recordemos que los evangelios bíblicos están estrechamente relacionados
con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Relatan la vida, las enseñanzas y la muerte y resurrección de Jesucristo, ya lo sabemos. El libro de los Hechos, por su parte, escrito por Lucas, narra los eventos posteriores a la resurrección de Jesús y el surgimiento de la iglesia primitiva. Ambos libros, definitivamente, todos los libros, los 4 del Evangelio y el libro de Hechos, son importantísimos. Nos narran de alguna manera, en primer lugar, la presencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su mensaje de salvación, mientras que los Hechos continúan la historia desde la ascensión de Jesús y narra el crecimiento de la iglesia, la predicación del Evangelio, la Grecia primitiva, los viajes misioneros de Pablo y otros apóstoles, así como los milagros y las persecuciones enfrentadas por los primeros cristianos. Hermano Alejandro Mirabal nos une en esta mañana en Conectados al Camino el tema Evangelios y Hechos. ¿Qué podemos agregar a lo que ya hemos dicho? Sí, bueno, los evangelios son importantes porque precisamente comienzan el Nuevo Testamento y dan respuesta a ese tiempo de espera que tuvo el pueblo de Israel. En este caso, el Antiguo Testamento cerró con un sinsabor. El pueblo de Dios en aquel momento, que había regresado del exilio de Babilonia y que habían regresado pues de toda esa diáspora, estaban a la espera por fin del Mesías. Tanto tiempo que Dios lo había prometido desde los días de David, que hizo ese pacto davídico, y los profetas también recordaban que vendría el deseado de las naciones. En fin, lo que leemos en los profetas menores y en muchos libros del Antiguo Testamento. Muchos se sintieron frustrados, ¿no? Sí, porque finalmente no llegó. O sea, entonces, ¿quién es? ¿Qué esperamos? Todos los reyes davídicos fallaron. Ahora pues venimos del exilio y estamos bajo una potencia extranjera que nos domina. Es como una tristeza profunda de los que realmente eran hijos de Dios, porque sabemos que, como dice Pablo, no todo israelita es hijo de Dios, pero aquellos que realmente esperaban la promesa tenían esa tristeza de que por fin no había llegado el Mesías. Y desde Malaquías hasta los tiempos de Jesús son 400 años aproximadamente, donde no se levantó un profeta nuevo, donde no había esa actividad reveladora de Dios, sino que todo estaba tranquilo. Sí había palabra de Dios porque teníamos el Antiguo Testamento escrito, eso es verdad, la palabra de Dios estaba, pero no había esa revelación activa como en los tiempos de los profetas y todo esto. Entonces era algo bastante entristecedor para el pueblo de Dios. Pero entonces, en esos tiempos surge este gran predicador extraño para muchos, ¿no? Predicando de que se acerca alguien que es mayor que yo, a quien yo anuncio, y bueno, yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa del calzado. Entonces la gente empieza como que, oye, se retoma el tema del Mesías, del Salvador, algunos con una expectativa muy política, social, de que por fin vamos a ser libres del yugo romano, del yugo extranjero. Otros sí, con una esperanza correcta, mesiánica, del Salvador, del siervo sufriente. Eso es lo que vemos en los evangelios, ¿no? Renace esa esperanza del Mesías, parece que ha llegado el momento. Y es lo que la Biblia dice, sí, ha llegado el momento, el Mesías prometido llegó. Y entonces los evangelios lo que responden es precisamente la identidad del Mesías. Los evangelios no están para hablar de una historia bonita, de una historia de niños, de una historia del 24 de diciembre, donde, bueno, el maestro de los judíos más respetable, en fin, no, realmente los evangelios quiere mostrar la identidad de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Esa es la pregunta central para mí de todos los evangelios. ¿Quién es Jesús? Entonces los evangelistas empiezan a responder y tienen varias perspectivas porque tienen varias audiencias, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo tiene predominantemente una audiencia judía, por eso él hace muchos nexos con el Antiguo Testamento, las genealogías. Mire, te voy a demostrar que Jesús es el Mesías, viene la descendencia de David. Entonces su evangelio comienza con la genealogía, muy importante para la cosmovisión judía. Y así, pero tenemos por ejemplo Marcos, Lucas, que ellos no están tan preocupados por el mundo judío, sino por los gentiles que ya recibieron el evangelio y que por lo tanto necesitan conocer la identidad de Jesús. Un evangelio, un cristiano, un hombre o una mujer que se llame hijo o hija de Dios y no sepa quién es Jesús, no sabe nada, no es cristiano, no está bien ubicado. Entonces los evangelistas estaban conscientes de eso, de que el pueblo de Dios debe conocer a su Dios, y entonces los evangelios sirven para ese propósito, para aclarar quién es Jesús y qué fue lo que vino a hacer. Importante también, hermano
Alejandro Mirabal, quien nos acompaña esta mañana, es el reconocimiento, porque cuando la entrada de Juan el Bautista, él pedía que nos arrepintiéramos, es decir, que reconociéramos que somos pecadores, y en eso hace mucho hincapié los evangelios. Con nosotros en esta mañana nos acompaña Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano con sede en Barquisimeto. Muchas cosas que hablar sobre los evangelios, su relación con los hechos. Indudablemente pudiéramos en esta parte, hermano Alejandro Mirabal, esa confusión que hubo entre Juan y sus discípulos de saber si era él o no era él, cuando ya él lo había hasta bautizado, crea confusión también en muchos de los que leen. ¿Cómo es que tuvo las dudas Juan al respecto? Y por supuesto, hablar un poquito sobre Juan 20, 30, 31, sobre esos milagros del Señor. Y por último, y me disculpa que le arrume un montón de preguntas, ¿por qué 4 evangelios, hermano? No era fácil, no era nada fácil. Recordemos que venimos de 400 años, como mencioné en la sección anterior, de un silencio profético, de una revelación nueva, no de una revelación de Dios, sino nueva. Y no era fácil identificar al Mesías, además era peligroso en tiempos romanos y también para los judíos. Ya ellos lo demostraron, ¿no? Que estaban bien en contra del Mesías. Entonces no debemos condenar a Juan el Bautista como alguien que fue irresponsable o incrédulo, sino ponernos en sus zapatos y entender de que no era fácil la llegada del Mesías, identificar. Había muchas profecías, muchos asuntos, pero también mucha mala interpretación. Algunos estaban esperando entonces a ese Mesías que los libraría, como David, de una potencia extranjera, de algo muy nacional, algo muy regio de dominio, poder y de guerras. Y posiblemente Juan el Bautista también estaba por ese hilo de pensamiento, como estaban los discípulos al principio de Hechos. ¿Cuándo restaurarás el reino, Señor? Pensando todavía en esa parte étnica nacional que es clara en los profetas del Antiguo Testamento, pero que nosotros entendemos por las Escrituras de que había 2 etapas en la venida del Mesías. Una etapa primero como siervo sufriente y otra etapa como el rey davídico que va a conquistar el mundo. Esa distinción en esas 2 etapas no era muy clara para el profeta, para Juan el Bautista, y bueno, estaba un poquito confundido, pero Jesús responde, bueno, díganle que sí y muéstrenle las evidencias. Las evidencias es que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos escuchan, y eso no es porque yo soy muy amoroso, yo soy Jesús, sino porque estoy cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Isaías 35, etcétera. No, en Isaías hay mucho de esto de que el Salvador iba a proveer esto para este tipo de personas. Entonces, los milagros en la Biblia, en los evangelios, no son simplemente un producto del amor de Jesús, de que Él es tan misericordioso y quiere salvar a todos y darle salud a todas las personas. Y bueno, no. Realmente eso se aclara mucho con Juan 20, 30 al 31, hermano, que comentabas. Dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Una vez más, la identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Aquí hay una conexión con los profetas también, el Antiguo Testamento, lo que es el libro de Daniel, etcétera, el Salmo 2. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así debemos leer nosotros los evangelios, para creer que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, y que vino para salvar, vino para morir en la cruz, para vivir una vida perfecta, para dar su vida en rescate por muchos. Eso en función, hermano, de lo que comentábamos de los milagros de Jesús y de la confusión de aquel entonces y de ahora, porque ahora también se habla mucho de los milagros de Jesús, de las cosas que hizo, de que Jesús era un buen maestro, pero se pierde el enfoque de realmente la identidad de Jesús. Y bueno, con respecto a la otra pregunta de por qué 4 evangelios, y la respuesta es por la misericordia del Señor. El Señor Amén. quiso dejarnos bien claro quién es Jesús. Eso es algo trascendental y creo que debemos tomarlo en cuenta y tomarlo muy en serio nosotros como cristianos. El hecho de que Dios nos haya dejado 4 evangelios. Los 3 primeros se conocen como, o se les dice, evangelios sinópticos, como en el sentido de que tienen que verse en conjunto, es decir, son escenas que deben complementarse unos con otros. No deberíamos leer un solo evangelio, sino esos primeros 3 en conjunto. Y también, por supuesto, el 4º evangelio, que es el evangelio de Juan, agrega bastante información, sobre todo teológica, ya como interpretando los hechos, porque los hechos fueron reales, pero tienen una interpretación en la mente de Dios y también lo que Dios ha dicho para nosotros.
Entonces no es algo malo, no es algo negativo que tengamos 4 evangelios, es algo muy positivo. De hecho, en el sentido histórico real es muy positivo. Es como si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener 4 testigos de un hecho importante. Entonces un testigo narra las cosas de su óptica. Siempre ponen el ejemplo de un accidente de tránsito. Puede ser que desde la óptica del chofer se puede relatar el accidente, desde la óptica de una persona que estaba en la acera, está viendo todo desde afuera, pero también se puede redactar desde la óptica del policía que llega. Es decir, y todos no van a ver exactamente lo mismo, es la misma escena y no van a mentir. Al decir, uno se va a enfocar en la parte médica, la sangre, cómo estaban los heridos, otro se va a enfocar más bien en la parte técnica, en los carros, cómo estaban, dónde quedaron. Pero si tomamos en cuenta todas esas narraciones, tenemos una imagen muy clara del hecho. En este caso tendremos una imagen bien clara de quién es Jesús. Repito, esa es la pregunta central y esa es la pregunta que usted como oyente tiene que hacerse. Es la pregunta más importante de su vida. Responder, ¿quién es Jesús? Y si usted responde esa pregunta con la Escritura, su vida tiene que cambiar. Ese es el punto. Bueno, hablábamos también del libro de los Hechos. No sé si podemos dejarlo para el siguiente segmento o podemos mencionar algunas cositas ahora, pero el libro de los Hechos es simplemente la continuación de la obra de Cristo, ahora a través de sus apóstoles. El Evangelio ahora, esa gran comisión que Él dejó, se va entonces extendiendo hacia todas las naciones, porque recordemos que Él es el Mesías de todo tipo de personas, el Mesías de las naciones, del mundo, en el sentido de que no solamente los judíos reciben esas promesas, sino también nosotros que no somos judíos, que se nos llama gentiles, somos también herederos, coherederos, como dice el apóstol Pablo, de esas promesas que tenemos en Cristo. Hay un solo Salvador, hay un solo mediador, es Jesucristo. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, algo muy interesante, muy bonito, pero quisiera hablar en el siguiente segmento de la importancia de Pentecostés y cómo eso debe alimentar nuestro pensamiento bíblico. Excelente. Seguimos entonces en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, nuestro tema de conversación de hoy, Evangelios y Hechos. Vamos entonces de inmediato a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Un festín pactual, autor J. Ryan Davidson. Lo recomiendo de todo corazón. Este libro es una introducción al tema de la Cena del Señor, una hermosa colección de sermones donde el autor nos lleva a reflexionar sobre el significado teológico y las implicaciones para la vida cristiana del correcto entendimiento de la ordenanza o sacramento de la Cena del Señor. Desde su institución la noche antes de la crucifixión hasta las cartas paulinas sobre la cena, el autor nos lleva por toda la Biblia sacando la riqueza teológica de esta hermosa práctica cristiana. Bien, importante que sigamos el consejo, como siempre se lo decimos, que nos dejó el predicador Charles Spurgeon. Sigamos los buenos libros, pero vivamos en la Biblia. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de la Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Seguimos con nuestro invitado, nuestro tema hoy en Grandes Temas, Evangelios y Hechos. Nuestro invitado, el hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano desde Barquisimeto. Nos había quedado por allí, hermano, algo pendiente en esta relación que estamos haciendo entre Evangelios y Hechos. Vamos al caso de los Hechos. Sí, bueno, el libro de los Hechos también es muy importante, no debe desvincularse de lo que estamos hablando de la identidad de Jesús y por lo tanto de la predicación correcta de Jesús. Nosotros, bueno, generalmente uno escucha predicaciones que están desenfocadas del propósito del libro de los Hechos. Hablar solamente de milagros y hablar solamente del don de lenguas y todos esos asuntos no era la centralidad al escribir el libro de los Hechos, sino ver la expansión del reino de Cristo a través de la iglesia. Ese es el punto, que Cristo como Mesías gobierna hoy y lo hace a través de su iglesia o a través de la predicación de la iglesia. Va él entonces llamando a los súbditos, llamando a los habitantes de su reino, lo hace a través de la iglesia. Entonces eso es importante, la predicación del evangelio correctamente entendida en el libro de los Hechos. Y aquí por supuesto es muy importante
la intervención del Santo Espíritu de Dios que vemos nosotros en Pentecostés. Otro evento también muy mal entendido, pero realmente es muy hermoso, muy significativo teológicamente, y debemos nosotros esforzarnos por comprenderlo y por ver la relación que hay con los evangelios. La fiesta de Pentecostés o la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés fue muy significativa por la fiesta. Pentecostés pues era una de las fiestas judías, estaba precisamente 50 días después de la Pascua, o sea que eso fue muy reciente de la ascensión de Jesús, fue muy reciente de su muerte, de su vida. O sea, nosotros a veces leemos el libro de los Hechos y pensamos que fue algo divorciado, pero está muy cercano a los tiempos de Jesús, a su muerte, a su resurrección. Y esa es una fiesta que está muy asociada también a la fiesta de las semanas y la fiesta de las cosechas en el Antiguo Testamento. Entonces tiene un significado espiritual muy hermoso, ¿no? Como aquellas cosechas que hacía el pueblo de Israel por la bendición de Dios en la tierra prometida. Ahora vemos nosotros entonces que la venida del Espíritu Santo trae una gran cosecha, pero no física, sino de gente. Son los frutos del reino de Cristo, son hombres y mujeres que ahora confiesan que Jesús es el Señor. Esa es la gran cosecha del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo también prometido desde el Antiguo Testamento no significa que no estaba en el Antiguo Testamento. Todo esto lo vamos a aclarar en clase el sábado, lunes y martes. No significa que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento, significa que aquí ahora hay un avivamiento. Lo que anteriormente era un pequeño rocío, algo muy puntual, visto en algunos hombres de Dios, visto de manera, sí, digamos muy incipiente, muy poca en términos de cantidad, ahora es un torrencial de bendición, es una fuerza, la iglesia pues tiene una fuerza mayor, tiene un impacto mayor en la sociedad. Bueno, todo eso lo trajo el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Ya hablamos sobre la Trinidad este año, me parece, el año pasado aquí en el programa. O sea, el año pasado, sí. El año pasado. Y eso pues trae para la iglesia una seguridad, un amparo, un respaldo de parte de Dios, de que las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? Entonces la intervención del Espíritu Santo es vital para entender el libro de los Hechos y para entender incluso qué es la iglesia hoy en día y cuál es el llamado de la iglesia, que es la predicación del evangelio a las naciones. Hermano Mirabal, leí en una oportunidad una frase, no recuerdo quién fue que la escribió, que decía algo así: cuidado, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo es Dios. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Gracias por acompañarnos una vez más, hermano Alejandro. Una oración para despedirnos. Sí, Señor, te damos gracias, te pedimos que en tu misericordia y en tu gracia nos guíes a comprender más tu palabra. Por eso rogamos que este tiempo que estamos planificando el seminario sea de bendición para todos, para tu iglesia, que tu palabra y que Cristo brille en nuestros corazones. También queremos rogarte, Señor, por las peticiones generales que entendemos son conforme a tu voluntad según tu palabra. Hermanos que están rogando que tú des empleo, Señor, que des salud. Aquellos hombres preocupados por su familia, su provisión, pero también la salud de los suyos. Ten misericordia en tu gracia común, ayúdanos, pero sobre todas las cosas que nuestra fe no falte, Señor, que en las dificultades no te neguemos, no nos atrevamos a renegar de tu bondad y de tu sabiduría, sino, Señor, concédenos también paz, sabiduría, paciencia para afrontar las dificultades que tenemos y especialmente que tu palabra, el Evangelio, no pierda el norte, o nosotros no perdamos el norte que nos da el Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alexis Azuaje en los controles y musicalización, en la producción general del programa Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.